Bien, ahí estamos grabando. Buenos días a las 5 personas que se encuentran conectadas. También saludo a las personas que se vayan a conectar de forma sincrónica mirando los videos. En esta clase vamos a comenzar un tema nuevo, pero siempre dentro del área de los delitos contra la libertad. Vamos a analizar en esta clase, vamos a estudiar de forma pormenorizada los delitos contra la libertad sexual, ¿sí? Y por eso digo siempre dentro del marco de los delitos contra la libertad en general, pero haciendo una salvedad de que también a propósito de los delitos contra la libertad sexual, vamos a analizar unos delitos que pertenecen a la familia, pero que ya el bien jurídico no es la libertad sexual, sino que es otro bien jurídico que es denominado por la doctrina indemnidad sexual. En el campo de estos delitos, el tema de la libertad ya no es el interés jurídico protegido, sino que es otra cosa, que es, vamos a ver más adelante, el normal desarrollo de los menores de edad en la esfera de lo sexual, ¿sí? sin afectaciones por parte de terceros y normalmente adultos. Y de modo tal que en el caso de los menores realmente no se habla de libertad sexual. Pero bueno, por razones pedagógicas y prácticas, estamos en las elecciones contra los delitos contra la libertad sexual. Vamos a ver que cuando estos delitos recaen, sobre todo la violación y el abuso sexual contra una persona mayor de edad, lo que se afecta es un ámbito de su libertad. En particular, se le constriñe a realizar una conducta sexual que no desea, por ende es un constreñimiento. Ustedes ya se recordarán una forma genérica de atentar contra la libertad. Pero vamos a ver la salvedad que los delitos que recaen contra menores de edad, esto está matizado porque realmente el legislador no le reconoce plena libertad sexual a los menores de edad y de hecho ninguna libertad sexual a los menores de 14 años. Entonces, con esas advertencias previas, vamos a entrar a esta materia. A ver, déjeme proyectar la minuta. ¿Están viendo la minuta bien? Pregunto. Sí. Sí, profesor. Bueno, como siempre, la minuta de esta lección parte con problemas que obviamente en este momento no entenderán, pero luego les pido que cuando terminen la lección, si es que tienen algún grupo con el cual trabajan o estudian, traten de hacer una resolución de estos casos, obviamente aplicando las reglas que nosotros estudiamos como reglas de resolución y argumentación de los casos penales. Y yo no tengo ningún problema en que si en su grupo de estudio me lo envían, me ponen los nombres de las personas y yo darle el feedback correspondiente, pero lo importante es que la resolución la hagan siguiendo los pasos que nosotros estudiamos en el curso anterior. Bueno, el caso 10 en este caso es una persona que consiente mantener relaciones sexuales con preservativo con su pareja, varón. En medio de la cópula y sin el consentimiento de su pareja, el varón se quita el preservativo porque esto en su opinión es más placentero. La persona afectada reclama que tal relación sexual no fue consentida, es decir, no había consentimiento para mantener una cópula sin preservativo. Violación, esa es la primera pregunta, y obviamente cuando estudiamos todos los elementos del tipo objetivo de violación, ustedes van a poder dar la respuesta a este caso. Caso 11. Grupo de jóvenes después de una juerga encuentran a un vagabundo en la calle, lo golpean y luego ¿qué delito se configura? Este podríamos llamarlo el caso naranja mecánica, ¿sí? Y que nos permite poner atención en un elemento típico importante que tienen esta clase de delitos, que son el animus lascivus. Son elementos subjetivos de injusto presentes en estos delitos. Caso 12, grupo de jóvenes menores de edad, menores de 14 años, fijémonos bien que esto es muy importante para efectos de que yo les decía anteriormente que en el Código Penal a los menores de 14 no se les reconoce realmente libertad sexual. Es decir, podría, entre comillas, lo digo por favor, un menor pedir ser penetrado y tener acceso carnal con un adulto, y eso no opera como consentimiento, porque
el consentimiento del menor de 14 es irrelevante frente a lo que se refiere el consentimiento para mantener trato carnal. No se reconoce libertad en la esfera de la autodeterminación de lo sexual. Pero bueno, en este caso estamos frente a dos menores de 14 que se graban un video en que uno de ellos realiza un afellazo a otro, o sea, le lame el pene, hay una succión del pene del otro, y lo suben a las redes sociales. ¿Se configura algún delito? Vamos a ver que acá se cruzan varias cosas que dicen relación con la edad de ambos menores de edad, para efectos de la responsabilidad penal, pero también se cruzan otros elementos como son delitos que son de producción de material pornográfico infantil. Vamos a ver que al final del curso, al final de esta lección, son una serie de delitos en los cuales se castiga toda clase de participación en la configuración, en la producción de esta clase de material. Y cuando digo toda clase de participación me refiero al mismo sentido de lo que la doctrina denomina los delitos de emprendimiento. No sé si lo dije, o parece que lo dije en el curso anterior al principio cuando estaba viendo algunas consideraciones a leyes especiales, leyes penales especiales que están fuera del Código Penal. Algo dije sobre el tráfico ilícito de estupefacientes y su regulación penal en la ley 20.000 y que el tratamiento que le da el legislador a esta clase de delitos es la de un delito de emprendimiento, es decir, se castiga a todo el que participa en la cadena productiva, es decir, desde los que cultivan, hasta los que cosechan, hasta los que almacenan, los que transportan, los que venden, los que distribuyen, los que empacan, etc. Es decir, lo que está castigado es la actividad como tal. En el caso del tráfico ilícito de estupefacientes, claramente es una actividad económica, ¿no? Porque tiene fines económicos, se produce, se transporta y se vende droga con fines económicos. De alguna manera es una especie de mercado que está castigado, que está penalmente. Un mercado que está prohibido y que está castigado penalmente. Bueno, lo que dice la doctrina a propósito de estos delitos como delito de emprendimiento también es aplicable a la producción de material pornográfico, porque como veremos al final de este curso, en esta clase de actividades también se castiga todo. O sea, desde la producción, la dirección, el sonidista, el camarógrafo, los que participan, los que venden y comercian, etc. Es decir, es también una especie de actividad económica prohibida y penalmente sancionada. Bien, acá están los casos de entrada como presentación. Bueno, lo primero, obviamente, antes de entrar a ver los tipos penales, vamos a ver brevemente algunas consideraciones en torno al bien jurídico y algo que ya adelantamos anteriormente. Hoy, estos delitos son delitos considerados contra la libertad e indemnidad sexual, aunque como veremos en nuestro Código Penal se utiliza la expresión integridad sexual como un ejercicio de abarcar a ambos dentro de la expresión, pero más allá de lo que diga el Código Penal en el título del respectivo parágrafo, lo relevante es que la doctrina de la jurisprudencia entiende que detrás de esta familia, detrás de los mal llamados delitos sexuales, es una nomenclatura que llama un poquito a error, porque de hecho no todos los delitos están motivados por cuestiones sexuales. Ejemplo, la producción de pornografía infantil, probablemente los sujetos que la producen están en una situación de, obviamente, motivaciones de carácter económica, si quieren vender el material, y lo mismo lo que ocurre con el favorecimiento de la prostitución de menores de 18 años, la contratación de servicios de menores de 18 años, donde sí puede haber un tema de fondo que es un tema que podríamos denominar, obviamente, una cuestión que dice relación con una esfera de lo sexual, pero donde, bueno, como ocurre la prostitución, realmente estamos detrás también de un negocio. Pero bueno, eso sería el bien jurídico. Ahora, digamos, y diferenciamos claramente cuál es en qué consiste la diferencia o en qué consiste este bien jurídico. Y para eso es necesario que veamos brevemente cómo ha sido la evolución histórica. Porque claramente en esta clase, en esta familia de delitos, el Código Penal, y no solamente el Código Penal nacional, sino que el Código Penal, los códigos penales comparados, obviamente han estado siempre a la estela de las consideraciones empírico-culturales sobre la regulación de la pulsión sexual.
Una cuestión que claramente ha ido evolucionando a través del tiempo, ha ido cambiando. Las consideraciones sobre la sexualidad que se tenían al momento de aprobar el Código Penal claramente no son las mismas que se tenían hoy en la segunda década del siglo XXI. Y sin entrar a una historia sobre la manifestación de la pulsión sexual por parte de las personas, ¿sí? De hecho, hay un libro muy interesante del filósofo francés Foucault sobre una historia de la sexualidad. Y bueno, esto está cruzado por consideraciones religiosas, éticas, tradiciones, etc. ¿Sí? Sabemos que detrás de la pulsión sexual del eros hay un conjunto de fuerzas psíquicas presentes que dicen relación con la creatividad, con bueno, la reproducción y el sustento de la especie, etc. Pero sin entrar en cuestiones de carácter filosóficos, digamos que por lo menos en nuestra tradición del Código Penal, en nuestra tradición punitiva, hemos tenido previo a la idea de libertad e integridad sexual, que fue introducida por una serie de reformas que fueron introducidas al Código Penal durante el año 1999 y 2004, ¿sí? Son dos grandes grupos de reforma que vinieron a cambiar completamente la cara del Código Penal en estas materias. Originalmente el Código Penal hablaba o se entendió por parte de la doctrina que estos delitos atentaban contra el pudor. Obviamente contra el pudor en la esfera de lo sexual, ¿sí? De alguna manera se entendía culturalmente hasta el siglo XIX, la expresión de la sexualidad involucraba mantener ciertas normas de recato, ciertas normas de autodominio como tal, que le eran exigibles al sujeto. El mismo que las violaba atentaba en la esfera de lo sexual. Ahora este recato, obviamente, este autodominio en la esfera de lo sexual, configuraba esta familia de delitos de muy distintas formas. De hecho, ya anotábamos esta reforma del 99 y del 2004, sobre todo la del 99, vino a cambiar completamente, por ejemplo, el delito de violación. Por ejemplo, el delito de violación, en primer lugar, se consideraba un delito que era perpetrado solamente respecto a mujeres, no había violación de hombres. Para el caso de los varones existía otro delito, que era la sodomía, en el cual no solamente se castigaba como típicamente antijurídica, la realizada con violencia e intimidación, sino que también la consentida, ¿sí? O sea, había un castigo como tal, o la declaración de una conducta típicamente antijurídica, la manifestación de la pulsión sexual homosexual, derechamente, en el Código Penal original. En el caso de la violación, les decía yo de que solamente estaba considerada cuando era perpetrada respecto a una mujer, y había una serie de elementos empírico-culturales en los tipos que hablaban de que efectivamente una mujer, pero la mujer tenía que tener buena fama. Había también una serie de delitos, por ejemplo, que ponían de relieve la doncequez de la mujer, como ocurría, por ejemplo, con el rapto, un delito muy antiguo que fue eliminado en esta reforma, en el rapto de una doncella, ¿sí? Bueno, insisto, claramente el Código Penal estaba bastante anticuado al año 99 en la forma de regular esto, y por lo mismo lo que se hizo fue cambiar y reformar esto. De todas maneras, la doctrina y la jurisprudencia abandonó la teoría del pudor ya entrado en el siglo, finales de la primera mitad del siglo XX. La doctrina comenzó a entender, y siguiendo acá la estela de la doctrina española, que realmente lo que estaba tutelado detrás era la honestidad, obviamente siempre en la esfera de lo sexual. No pensemos en la honestidad como honesto, como una persona que es honorable, sino que la honestidad entendida como aquellos límites o aquellas consideraciones morales o de moralidad pública referidos a la manifestación del impulso sexual, ¿sí?
Entonces, durante gran parte del siglo XX, hasta antes de la reforma del año 1999, se consideró que el bien jurídico consistía en esto, en afectar de alguna manera las convicciones o las consideraciones de moralidad pública vigentes obviamente en la sociedad, que atentara que en la esfera de lo sexual atentaran contra estas consideraciones o convicciones sobre lo que es la moralidad sexual, de alguna manera. Obviamente con esto lo que se pretendió es dejar de lado una noción tan subjetiva como es la del pudor y tratar de darle una consistencia más de carácter objetivo e intersubjetivo, es decir, lo que todos entendemos sobre la regulación de la pulsión sexual. Ahora, de todas maneras, tenía una serie de consideraciones, digámoslo, un tanto anticuadas. De hecho, hasta en los nombres de los delitos en esa época, por ejemplo, lo que hoy conocemos como el abuso sexual era conocido como los abusos deshonestos, como si pudiesen existir abusos honestos. Había una serie de consideraciones que obviamente iban quedando antiguas para una sociedad que evolucionaba rápidamente en la esfera de lo sexual, por lo menos desde los años 60 del siglo XX, con la introducción de los medios anticonceptivos de forma masiva para la mujer. Ya existían antes para el hombre, y luego obviamente lo que se conoció como la revolución sexual. Con la introducción de la revolución sexual, masivamente, por lo menos en el mundo occidental, se tomó conciencia de que efectivamente la esfera de la sexualidad era una esfera de la autodeterminación del ser humano. Es decir, estaba dentro de la esfera de la autodeterminación del cuerpo. Y obviamente, de esta manera se fue tomando conciencia de que lo que estaba realmente detrás de estos delitos era una afectación contra la libertad. ¿Sí? Tanto la doctrina del pudor como la doctrina de la honestidad parten de la base de que hay márgenes preestablecidos por la sociedad que un sujeto no puede violar en lo que se refiere a la moralidad pública, o sea, de la moralidad pública referida a lo sexual. O sea, de alguna manera, tanto la doctrina del pudor como la doctrina de la honestidad lo que proponen es a la comunidad o al Estado metiéndose finalmente en algo tan íntimo como es la manifestación de la pulsión sexual por parte del sujeto, ¿sí? Y imponiéndole reglas desde afuera, lo que algunos autores decían, al Estado metiéndose en la cama de la gente. Con la revolución sexual y la toma de conciencia de que el sujeto también tiene una esfera de autodeterminación en lo que se refiere a la pulsión sexual y a su manifestación, obviamente siempre y cuando sea dentro de los límites de la propia libertad, es decir, que involucre respetar la libertad de los otros, se entendió de que derechamente las personas adultas tienen autodeterminación en la esfera sexual, pueden determinarse en cuanto a si derechamente tienen o no tienen trato carnal con otra persona, la forma en que lo tienen, ¿sí? Y con quién lo tienen, ¿sí? Dependiente de si la otra persona es de otro sexo, de otro género, etc. Ahora bien, con esto claramente la cuestión cambió para efecto de nuestra regulación penal. El Código Penal y su regulación pre-1999 se encontraba ya muy vieja frente a este cambio de paradigma en el entendimiento de la pulsión sexual, y es por eso que se introducen las reformas, primero la de 1999, que viene a modernizar completamente el viejo Código Penal. Ahora bien, una vez que se toma conciencia y se consagra la libertad sexual y se reconoce la autodeterminación de las personas en lo que es la esfera de su propia sexualidad como autodeterminación sobre el propio cuerpo, surge inmediatamente el problema de qué ocurre con los menores de edad, ¿sí? Porque efectivamente la libertad sexual es predicable absolutamente de personas adultas. Y durante la revolución sexual eso se tuvo no tan claro, ¿no? Declaraba completamente la libertad sexual de todas las personas humanas. ¿Y eso qué involucraba? Involucraba que también eran libres de mantener relaciones sexuales los menores de edad si se les reconocía claramente que tenían una pulsión sexual propia,
Bueno, eso tensionó un tanto el entendimiento de estos delitos y la solución para abordar la situación de los menores de edad en la esfera de lo sexual fue la creación o la construcción argumentativa de otro bien jurídico que sería el de la indemnidad sexual. Pues bien, la indemnidad sexual ya no es algo que tiene relación con la libertad, ¿sí? Sino que es un elemento que está más bien relacionado con el normal desarrollo de los menores. Y a ver, partamos diciendo lo siguiente, o adelantemos algo que ya vamos a decir anteriormente. Claramente nuestro Código Penal reconoce una plena autodeterminación en la esfera de lo sexual a los mayores de 18. ¿Sí? Las personas adultas no tienen ningún límite, obviamente el límite propio de no cometer actos típicamente injustos o actos injustos, es decir, el respeto de la libertad de las otras personas, pero en principio las personas adultas pueden decidir si tienen o no tienen relaciones sexuales. Ese es el primer elemento de la libertad sexual. Segundo, con quién los tiene, la identidad de la persona, de la pareja o de las parejas con las cuales va a tener una cópula. ¿Sí? Entonces, ese es el segundo elemento. Y el tercero, la forma concreta en que la manifiesta, o sea, las distintas formas en que quiera expresar su sexualidad. Eso está reconocido absolutamente a los adultos. Pero claramente en el caso de los menores de edad, en nuestro Código Penal, en nuestra regulación, y siguiendo en este caso a lo que es la doctrina comparada, hay una situación distinta respecto a los menores de edad. En efecto, los menores de edad los menores de edad se dividen en dos grandes grupos, los menores de 14 años y los mayores de 14 años y menores de 18. Los menores de 14 años están, por decisión del legislador, completamente fuera de lo que es la posibilidad de reconocerles libertad en la esfera de la manifestación del impulso sexual. O dicho de otra forma, los menores de 14 están fuera de la posibilidad del consentimiento para trato carnal. ¿Sí? Esto, como vamos a ver, tiene una serie de consecuencias, que son consecuencias lógicas jurídicas en la forma de regular, por ejemplo, ciertos delitos. Vamos a ver que en el caso, por ejemplo, de la violación del artículo 362, que es el acceso carnal con un menor de 14 años, se exige que concurra los medios típicos de comunicación, como son la violencia, la intimidación y ciertas circunstancias de aprovechamiento en las cuales el sujeto no puede reaccionar frente al intento de cópula por parte del otro. ¿Sí? Personas que tienen pérdida de conocimiento o que no tienen capacidad de reaccionar mecánicamente y de oponerse al acceso carnal, y que están exigidas en el tipo del 361 a propósito de la violación del mayor de 14 años. Pero el caso del menor de 14, nada. De hecho, el menor de 14, y lo digo muy entre comillas, es para exagerar el ejemplo, podría decir, por favor, quiero tener trato carnal contigo, y parecer eso un consentimiento, pero al derecho eso le es completamente indiferente, porque el que acceda carnalmente a un menor de 14 comete el delito de violación del 362, que además es un tipo calificado y que además tiene penas mucho más elevadas que la violación del 361. Luego hay un segundo grupo que son los mayores de 14 y menores de 18, a los cuales el Código Penal les reconoce una libertad sexual, pero más acotada que el de los adultos, de hecho mucho más disminuida, y respecto de los cuales lo que el Código Penal busca es tratar de eliminar esas asimetrías en lo que se refiere al poder o al conocimiento sobre la manifestación de la pulsión sexual, es decir, a la inexperiencia o ignorancia en materia de sexualidad de alguien que está entrando recién a una etapa de descubrimiento de su sexualidad, un menor de 18, mayor de 14. Y por lo mismo, por ejemplo, para ellos, no obstante que están los otros delitos, hay un delito específico que es, por ejemplo, el estupro, que consiste en castigar el acceso carnal que se realiza con un menor de 18 mayor de 14, pero en el cual hay algún grado de abuso o de aprovechamiento de una situación de asimetría o de una situación de ignorancia en la esfera de lo sexual.
Estupro que está referido no solamente al trato carnal, sino que también hay un tipo para abusos sexuales, donde concurren los elementos del estupro. Y luego ya derechamente hay delitos que, sin haber, obviamente, ni acceso carnal, ni tocaciones, afectan la esfera del normal desarrollo de la sexualidad, como son los delitos, por ejemplo, de corrupción de menores, que veremos también después al final. Entonces, la diferencia es clara. Mientras que la libertad sexual lo que hace es proteger a los adultos de que no sean constreñidos por otro en la esfera de la determinación sexual, ¿sí? Es decir, que no sean constreñidos en lo que se refiere al cuándo, al con quién, al cómo tener sexo con otros, con otro o con otros. En el caso de la indemnidad sexual, lo que está puesto detrás, lo que está puesto detrás como bien jurídico, realmente es la protección del menor de edad en lo que se refiere a su normal desarrollo físico y psicoemocional en la esfera de lo sexual. ¿Sí? Entendiendo como tal que el menor tiene que ir avanzando en sus etapas hacia la adultez y la plena libertad sexual, pero que en esas etapas en que va avanzando como tal, tiene que estar especialmente protegido, y vamos a ver, sobre todo de adultos que efectivamente quieran afectar este normal desarrollo del menor. Por lo mismo, algunos autores han dicho que si lo que está detrás es la protección del normal desarrollo físico y psíquico emocional del menor, partiendo de la base que él no está preparado aún completamente desde el punto de vista físico, porque su cuerpo todavía está madurando hacia la plena madurez sexual, pero tampoco psíquico emocionalmente hablando, porque también en cuanto a su foro interno también está descubriendo y avanzando hacia el pleno conocimiento de la sexualidad. De alguna manera, en el caso de la indemnidad sexual, estamos frente a una clase especial de lesión, dicen algunos autores. Es algo que está más referido a la salud individual del menor, tanto en la esfera física como en la esfera también de su desarrollo psíquico-emocional, más que en el caso de lo que es el ejercicio de la libertad sexual y un delito contra la libertad. Pero ya dijimos anteriormente, por razones prácticas, como estos delitos están juntos en el Código Penal, cómo se relacionan entre sí, porque siempre está el trasfondo de lo que es la pulsión sexual, los vamos a estudiar juntos como si fuesen una familia, pero realmente hay dos subfamilias claramente diferenciadas. Una contra la libertad sexual en el caso de los mayores, de los adultos, y otro es los que atentan contra la indemnidad sexual en el caso de los menores de edad. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre lo que acabamos de ver como introducción? ¿No? Pregunto. Por mi parte, no, profesor. Ok, gracias. Bueno, a ver. Bueno, es importante recalcar que en todos estos delitos lo que está afectado o la forma que se castiga es el constreñimiento, es decir, es el forzar, el determinar a tener una relación sexual a otro que no quiere. En estos delitos el impedimento no es típico, ¿sí? Es decir, no se castiga el hecho de que, por ejemplo, dos personas queriendo tener sexo, yo los obligo a que no tengan, les impido que no los tengan. Obviamente estamos siempre frente a casos de constreñimiento, sin perjuicio de lo cual, claramente esta otra conducta de impedimento puede ser recogida por el atentado genérico contra la libertad que conocemos como coacciones, ¿sí? En el caso de verificarse, o amenaza en el caso de que se utilice la intimidación para que los otros no tengan trato carnal. Pero en principio estos delitos son todos de constreñimiento. Bien, luego en cuanto al catálogo, vamos a ver que hay varios delitos, pero los podemos subagrupar. Tenemos en primer lugar las violaciones, ¿sí? De hecho, yo iba a pegar un cuadro acá, pero se me olvidó pegarlo. Lo voy a pegar, y para el material que les subo les voy a pegar el cuadro, acá, en la letra C. Pero digamos que en principio son, bueno, los delitos que involucran trato carnal, acceso carnal, perdón. Es decir, la introducción del pene en
anatómicas del cuerpo que son típicamente relevantes para efectos de estos delitos que adelantemos, son la vagina, el ano y la boca, o la cavidad oral, mejor, siendo más precisos. Pues bien, todos estos delitos de acceso carnal, ¿sí?, donde el pene se introduce en estas partes anatómicas típicamente relevantes, son agrupados o quedan agrupados en tres partes, en tres delitos. La violación propiamente tal, ¿sí?, de adulto, del 361, la violación de los menores de 14 años, del 362, que tiene la diferencia, aparte del sujeto pasivo, que los medios comisivos son libres, ¿sí? Y en tercer lugar, el estupro, que también involucra introducción del pene en vagina, ano o boca, por parte del sujeto activo respecto del menor de 18 mayor de 14. ¿Sí? Esos son los tres delitos. Aunque también veremos que hay unos delitos que están a medio camino de estos delitos de acceso carnal respecto de los que son de abuso sexual, donde la característica es que no hay acceso carnal, pero sí hay tocaciones en partes erógenas del cuerpo de la víctima, que son los delitos de introducción de objetos en las cavidades, ¿sí? O sea, que un sujeto ya no penetre con el pene a otro o a otra, pero le introduzca, por ejemplo, bueno, cualquier elemento que tenga por finalidad, obviamente, con finalidades sexuales, de simular o de ser un remedio de la cópula carnal. ¿Sí? Y eso están a medio camino, esos delitos que están a medio camino de los que son de meras tocaciones. Bueno, la otra familia es esta, habla de los delitos de tocaciones, o los delitos sexuales, en los cuales la característica es que no hay pene dentro de la vagina, ano o boca, sino que solamente hay contacto físico corporal sobre partes que se consideran erógenas. Contacto que recae que es realizado por parte del sujeto activo al sujeto pasivo, pero también, digámoslo, con la advertencia de que hay ciertas hipótesis en que no es ni siquiera necesario ese contacto sexual, contacto físico corporal, pero el sujeto activo lo que hace es determina y obliga a la otra persona a que ella se toque como tal. Y eso también califica de abuso sexual. Pues bien, esta es la segunda gran familia. O sea, primera familia, delitos con acceso carnal, pene dentro de vagina, ano o boca. Segunda familia, familia de abusos sexuales, en la cual solamente hay tocaciones, ¿sí?, o por regla general hay tocaciones, por ende no hay acceso carnal, y con la particularidad de que en algunos casos podría no haber tocaciones, pero sí una coacción o una determinación al sujeto pasivo, a la víctima, a que ella misma se toque, y son algunas partes que son normalmente, bueno, vamos a ver, los genitales como tal, no es cualquier parte. Entre medio están los delitos que están a medio camino, que son de abuso sin acceso, pero sí hay introducción de objetos que remedan la cópula, que están entre medio de estas dos familias. Y luego tenemos ya la familia de delitos que derechamente son delitos de corrupción de menores. Acá no hay ninguna cuestión que diga relación con la libertad sexual, sino que derechamente son conductas de corrupción de menores en las cuales el sujeto activo lo que hace es, obviamente, vamos por descarte, sin acceder carnalmente la vagina, el ano, la boca al menor. Luego, sin realizar tocaciones en el cuerpo del menor, o obligarlo a que se toque ciertas partes del cuerpo, si lo somete a ciertos hechos, circunstancias, material, etcétera, que es susceptible de afectar el normal desarrollo psicoemocional del menor. El ejemplo clásico, un sujeto que se masturbe delante de un menor. El otro ejemplo clásico, el sujeto que haga ver material pornográfico a un menor. El otro ejemplo clásico, una pareja que mantenga trato carnal delante de un menor, o que lo lleve a genocidio
o a un nightclub con prostitutas al menor. Esas son ciertas consideraciones. Y luego, dentro de la familia misma de corrupción de menores, hay una subfamilia referida a la prostitución de menores, tanto en el hecho de facilitarla o promoverla, ¿sí? O sea, estamos frente a un sujeto que es instigador a que el menor se prostituya, o apoya o ayuda a que el menor se prostituya. Y luego, como contraparte a esto, la contratación de servicios sexuales de menores prostituidos, que también es delito, ¿sí? Y en este caso no se hace la diferenciación de menos 14, de más 14, menos 18. Aunque claramente el que contrata los servicios de un menor prostituido menor de 14 comete la violación del 362, derechamente. Pero luego la simple contratación de los servicios de un menor de 18 años en situación de prostitución, se encuentra prostituido, también trae consigo una pena para, obviamente, el cliente que contrata esos servicios sexuales. En ningún caso el castigo recae, como ustedes podrán ver, respecto del menor prostituido, ¿sí? Siempre el castigo es o a quien lo promueve o a quien contrata. Y finalmente, y siempre dentro de la corrupción de menores, aunque también con elementos más bien que dicen relación con atentados, en estos casos contra consideraciones que dicen relación sobre, en este caso, sobre el convencimiento, sobre la esfera de la sexualidad y su manifestación, los delitos propiamente tal de pornografía infantil, ¿sí? Donde, por supuesto, quien penetra al menor de 14 comete el delito de violación del 362. Y quien lo acceda carnalmente, dependiendo si al menor se le pagó, también podríamos estar en una situación de prostitución, etc. Y si fue obligado al menor, podríamos estar en una situación o de violación o de abuso sexual. También no es descartable respecto del que tiene contacto físico con el menor, sea a través de la cúpula carnal o de tocaciones. Pero todo el resto que participa en la producción como tal, vamos a ver que también es castigado como tal, y ya en el sentido de delito de emprendimiento. Y este sí es un delito de corrupción de menores en lo que se refiere al menor que es hecho participar en lo que se refiere a la producción pornográfica infantil. Pero en lo que se refiere a la circulación de la misma, algunos autores derechamente plantean de que probablemente aquí sigue en pie la vieja doctrina de la honestidad, porque no está protegida acá ni la libertad, pero tampoco la indemnidad de otra persona que tiene acceso al material pornográfico, sino que de alguna manera los límites que tendría la expresión de la pulsión sexual dentro de las consideraciones empírico-culturales vigentes en la comunidad. Y claramente esas consideraciones involucra que serían deshonestas en el sentido de atentar contra la moralidad pública o las convicciones generales de la comunidad sobre la expresión de la sexualidad, el que circule, se utilice material pornográfico en el cual participen menores. ¿Sí? Bien, esa es la familia, esas son las familias. ¿Alguna pregunta o duda que tengan sobre el particular? ¿No? Ok. No, profesor. Perfecto. Vamos a ver el Código Penal. ¿Están viendo el Código Penal? ¿Sí? Sí, profesor. Sí. Bueno, a ver, el primer delito que vamos a ver es de esta familia, es la violación. La violación está en el parágrafo quinto, en el artículo 361, que son parte del título séptimo del libro segundo del Código Penal, que se llama título séptimo, crímenes y delitos contra el orden de la familia y contra la moralidad pública y contra la integridad sexual. Ahí está la utilización de la palabra integridad sexual. En este título, bueno, abarca tanto el aborto como el abandono de niños y personas desvalidas, los crímenes y simples delitos contra el Estado de las personas, el rapto, que realmente ya no tiene ni un artículo porque los derogaron todos, y luego venía la violación en el parágrafo quinto. La violación está configurada de la siguiente forma, en dos artículos, como le dije anteriormente. Primero, al 361, la violación de un mayor de 14 años, y en el 362, la violación del menor de 14 años. Voy a leer ambos y después voy a hacer el análisis típico de esto. El 361 establece: la violación será castigada con la pena presidio mayor en su grado mínimo a medio, es decir, pena de crimen.
por lo mismo, en principio, que no accede a beneficios de sustitución de la pena. Comete violación el que accede carnalmente por vía vaginal, anal o bucal a una persona mayor de 14 años en alguno de los siguientes casos. Primero, cuando se usa de fuerza o intimidación. Segundo, cuando la víctima se haya privada de sentido o cuando se aprovecha su incapacidad para oponerse. Tercero, cuando se abusa de la enajenación o trastorno mental de la víctima. Y luego el 362 establece: el que accediere carnalmente por vía vaginal, anal o bucal a una persona menor de 14 años será castigado con presidio mayor en cualquiera de sus grados. Fíjense que cualquiera de sus grados involucra que puede llegar a ser presidio mayor en su grado máximo, aunque no concurra circunstancia alguna de las enumeradas en el artículo anterior, que son las que acabamos de ver. Bien, veamos la violación del 361. ¿Están viendo la minuta ahora o no? Sí, profesor. Pregunto. Perfecto. A ver, en primer lugar, digamos que el tipo objetivo de la violación es este. En cuanto al sujeto activo, el que es un delito común, ¿sí? Es un delito que es común. Pero ojo, es un delito que el que es común, en principio es común, porque realmente si uno analiza el verbo rector, que es acceder carnalmente, involucra que este delito puede ser en principio perpetrado como sujeto activo solamente por aquel que puede penetrar con el pene, es decir, un varón, en el sentido biológico, el macho sapiens, ¿sí? Porque involucra el tipo penal la penetración con el pene, de modo tal que esto es de lo que los viejos penalistas de la Edad Media denominaban un delito de propia mano, ¿sí? Entonces, lo importante es el que, pero un delito común, expresado como un delito común, pero hay que cruzarlo con el verbo rector, y como el verbo rector propone de que solamente puede cometer este delito quien accede carnalmente, el acceder carnalmente se entiende o debe ser entendido como la posibilidad de penetrar con el pene en las cavidades típicamente, las cavidades anatómicas típicamente relevantes para el tipo que vimos que era vaginal y boca. Es un delito de propia mano. Ahora bien, entonces, es un delito que en principio el sujeto, el autor inmediato, el sujeto que ejecuta el tipo penal, bueno, tiene que ser un varón. Yo les pregunto a ustedes, ¿se les ocurre una posibilidad fáctica en la cual una mujer podría responder por este delito? Una mujer en sentido biológico, o sea, que no tiene pene y que tiene vagina. Pregunto al curso. Profesor, Sí, profesor, perdón, ¿quién habla? buenos días, Bastián Jorquera por acá. Bastián, cuente. Bueno, no sé si la palabra es dildo o no, pero algunas mujeres ocupan objetos sexuales que podían homologar lo que se traduce en el miembro masculino. Eh, entonces, en base a eso, quizá una mujer podría englobar la tipificación del delito, de acuerdo al Código Penal, utilizando este objeto que se asimila al miembro masculino. Y utilizándolo, quizás podríamos configurar el delito de la violación. Perdón, usted está diciendo que en el caso de que una mujer utilice un dildo, consolador, etcétera, cualquier elemento que sea homologable al pene, y con eso penetre, ¿sí? Claro, Mirando el tipo penal, ¿alguien podría contraargumentar en contra del compañero? ¿Alguien tiene una posición en contra o están todos de acuerdo en lo que dice, en lo que dice Bastián?
Pregunto al curso. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Eso puede ser violación? Profesor, no sé si se escucha. ¿Le escucho bien? Perdón, ¿habla? ¿Quién? Valeria, Valeria. es que me acuerdo que una vez el profesor una vez nos comentó de que, no sé si estoy bien porque se me entrecortó entre medio, pero era de que la mujer no violaba, sino que abusaba, y el hombre es el que viola, como dice ¿Qué ahí dijo en el eso? artículo. ¿Dónde lo leyó? Ay, no me acuerdo, pero fue hace como un par de años. Ah, ok, ok. Pero no ¿Ya? sé si se estará bien, así como decirlo. A ver, la respuesta, bueno, eh, es la siguiente, por lo menos de los elementos que nos da el tipo. Ustedes ven ahí en sus pantallas el Código Penal y lo que estoy remarcando con azul. Sí, ¿Se ve? accede canalmente. El tipo penal utiliza la expresión carnalmente. Carnalmente. La jurisprudencia y la doctrina están de acuerdo que carnalmente significa la introducción del pene. ¿Sí? O sea, acceso carnal no es el remedio de cópula a través de la utilización de dildos, consoladores o cualquier otra clase de objeto que remedia el pene, sino que involucra la introducción del pene. ¿Sí? La introducción la palabra es carnalmente. El acceso tiene que ser una cópula, una relación carnal, es decir, es el pene del sujeto activo introduciéndose al del sujeto pasivo. Y eso involucra acceso carnal. Ahora bien, esta posición, Bastián, de todas maneras está reforzada por el hecho de que en el propio Código Penal, está más adelante, a ver, está más adelante, en el 365 bis está castigado la posición de la cual usted está poniendo como ejemplo. En el 365 bis se castiga que si la acción sexual consistiera en la introducción de objetos de cualquier índole por vía vaginal o vocal o se utilizan animales en ellos, será castigada, y ahí están los tipos penales. Un delito que está a medio camino entre el abuso sexual y la violación. Algunos dicen de que esto es una especie de violación degradada sin acceso carnal, pero con introducción igual de todas maneras de objetos que remedan el acceso carnal de la cópula carnal del pene. Y por lo mismo sería una especie de violación, pero no por pene, sino por objetos. Otros, por el contrario, dicen que realmente es una especie de abuso sexual calificado, porque realmente lo que hay son provocaciones, pero esas provocaciones involucran una afectación más profunda de la víctima, toda vez que se introducen estos objetos y se le somete a un remedio de cópula, aunque no a una cópula. Pero lo cierto es que para efectos de lo que estamos estudiando, que es la violación propiamente tal, solamente puede ser perpetrada como autor inmediato, ¿sí?, por parte del varón. Y es por eso que decimos que es un delito de propia mano. O sea, tiene que haber un sujeto que introduzca el pene. Pero su compañera habló de que efectivamente el hombre viola, la mujer abusa. ¿Qué está detrás de eso? Y vuelvo a la pregunta. ¿Qué ocurre si una mujer utiliza de fuerza o de intimidación o cualquiera de las otras circunstancias que están en el 361 para obligar a un varón que la penetre? ¿Violación o no? Esa pregunta, la respuesta a esa pregunta está detrás de la frase dicha por Valeria en cuanto a que para efectos de estos delitos el hombre viola pero la mujer abusa. ¿Alguien puede aventurar una respuesta a esa pregunta?
Profesor, puede ser que la violación solamente sea como se dice, que es exceso carnal, sin embargo el abuso no abarca directamente que sea sexual. Mire, el tema es el siguiente. El tipo penal exige que el sujeto activo, que es quien, volvamos a clases de Derecho Penal, parte general, teoría de la tipicidad. Cuando con el profesor Cabeza estudian los elementos del tipo objetivo y estudian los elementos descriptivos del tipo, normalmente el primero que estudia es el sujeto activo. O sea, acá estamos volviendo a los elementos del derecho penal. ¿Quién es el sujeto activo de un delito? Pregunta de Derecho Penal, parte general, que alguien lo responda. ¿Quién es el sujeto activo de un delito? En términos técnicos, ¿quién es el sujeto activo de un delito? ¿Quién realiza la acción? Efectivamente, en términos técnicos, el que realiza la acción, ¿y en qué consiste realizar la acción? El que realiza el verbo rector del tipo, ¿sí? El que realiza el verbo rector del tipo. Por ende, ¿quién es el sujeto activo del homicidio? El que mata. ¿Quién es el sujeto activo el hurto? El que se apropia de cosa mueble ajena con o sin la voluntad de su dueño. ¿Sí? ¿Y quién es luego el sujeto activo de la violación? El que accede carnalmente. De modo tal que como el tipo penal exige que el sujeto activo tenga que conjugar un verbo que es ejecutable solamente por un sujeto que puede acceder carnalmente, en el caso de que una mujer obligue a un hombre o a una mujer, no, bueno, en este caso un hombre, ¿sí? El ejemplo es para el caso de un hombre, lo obligue a que la penetre, por ejemplo, lo intimide o lo fuerza a que la penetre, realmente no lo está, ella no lo está accediendo carnalmente, ella no está ejecutando el tipo penal. Sí lo está constriñendo, pero no en el sentido del 361, sino como veremos más adelante, en el sentido de los abusos sexuales como tal, porque derechamente ella no está accediendo carnalmente, no está ejecutando el verbo del 361. De hecho, lo está constriñendo a una especie de compenetración, o sea, a que lo penetre, no ella accederlo como tal. Y esa razón técnica nos lleva a fundamentar lo que dijo su compañera Valeria en cuanto a que, en principio, conforme al 361 y a la redacción típica que tiene, solamente el hombre puede violar y la mujer, en principio, solamente podría, por consideraciones del tipo objetivo, abusar. Pero sigue puesta la pregunta original sobre este tema. Eventualmente, ¿podría una mujer, insisto, con vagina que no tiene pene, todo esto en un sentido biológico, podría serle imputable responsabilidad penal por el 361 como tal? ¿En alguna hipótesis? ¿Se les ocurre a ustedes en alguna? Bueno, obviamente que la respuesta es, y yo ya se la estaba dando de antemano porque dije que el hecho de que el delito sea un delito de propia mano, es decir, que pueda ser perpetrado solamente por un varón que posea pene, y eso lo transforma en un delito de propia mano, puede ser perpetrado solamente en su calidad de autor inmediato. Pero efectivamente una mujer podría ser castigada como coautora de este delito. Por ejemplo, pensemos en el caso en que la violencia involucra de que la víctima, claro, la penetra un sujeto, pero una mujer la afirma, o la intimida, o le pone una cuchilla para la intimidación, o la amarra o la golpea para la violencia, ¿sí?
En esos casos, efectivamente, podríamos hablar de que esta persona sería coautora, ni siquiera es cómplice, es coautora del delito de violación. Entonces, cuando decimos que el delito es un delito de propia mano, es que, claro, en principio, siempre el varón que accede carnalmente es el responsable como autor inmediato, pero podría una mujer en calidad de coautora del delito y siempre y cuando realice partes del tipo penal, en particularmente partes de, en este caso, los medios comisivos, también se le podría imputar responsabilidad penal como coautora del 361, no obstante que no penetre a la persona. Bien, sujeto pasivo, ya vimos, es una persona mayor de 14 años y este es el límite que lo diferencia con el 362, que es la violación del menor de 14, que ya lo dijimos anteriormente, pero no está de más que lo recalquemos. Claramente, en el 362 las personas menores de 14 años están completamente fuera de la posibilidad de trato carnal, ¿sí? Como tal, y por lo mismo, cualquier relación sexual que se mantenga con estas personas por parte de un adulto será catalogada de violación, independiente de que haya un presunto consentimiento por parte de la víctima. Por lo mismo, este delito aplica solamente a mayores de 14 al 361 como tal, ¿sí? El objeto, y por supuesto es una persona, así que puede ser cualquiera. Antiguamente, yo les decía que antiguamente la violación aplicaba solo a las mujeres, antes de la reforma del 99. Los hombres tenían un tipo penal especial que se llamaba sodomía, el delito de sodomía. Cuando había obviamente acceso anal. Pero desde la reforma del 99, el hecho de que el acceso carnal pueda ser por vía vaginal, anal o bucal, bueno, involucra que el sujeto pasivo puede ser cualquier persona, un hombre o una mujer. En cuanto al objeto material, el objeto de la conducta claramente es el cuerpo de la víctima, pero específicamente las cavidades típicamente relevantes para el acceso carnal, ¿sí? Que son la vagina, el ano y la boca, ¿sí? Todos entendemos, la vagina involucra la introducción del pene que atraviesa el introito, que es la abertura exterior de lo que es el canal vaginal, ¿sí? Entonces, obviamente, la introducción del pene en el introito de la mujer involucra la perpetración de este delito. Obviamente que si el pene solamente no ingresa a la vagina y por ende se mueve por los sectores aledaños como tal, en principio no vamos a tener todavía configurado el delito. Vamos a ver que esto es una cuestión importante para efecto del momento consumativo como tal, y en esto la opción mayoritaria está de acuerdo con la idea de la inicio penis. O sea, el pene tiene que a lo menos entrar en el introito, aunque sea entrar algo mínimo mientras se mantenga fuera. Estamos todavía dentro del ámbito de los usos sexuales. Bueno, el ano, por supuesto, se refiere a la introducción del pene traspasando la cavidad anal y particularmente el esfínter anal como tal. Eso involucra el acceso carnal anal. Y, por supuesto, la boca está expresado por el legislador de una forma un tanto imprecisa, porque realmente lo que el legislador quiso decir en este caso es la cavidad oral, ¿sí? Es la cavidad oral, porque la boca es claramente una cuestión mucho más amplia que la cavidad oral, ¿sí? O sea, la boca involucra los labios por fuera y de hecho involucra también la cara de las mejillas por fuera. Y obviamente poner el pene en la cara o los labios de una persona en principio no configura este delito. Lo que lo configura es la introducción del pene en la cavidad oral, es decir, en esa cavidad que queda entre medio del paladar por arriba, de la lengua por abajo y de las paredes internas de las mejillas por el lado y de la comisura de los labios por delante, ¿sí? Esa es realmente la cavidad típicamente relevante, es introducir el pene dentro de la cavidad oral, más que hablar de la boca, ¿sí? Pero bueno, son consideraciones anatómicas que hay que tener presentes. Bueno, luego veamos que estos son delitos con medios comisivos vinculados, ¿sí? Medios comisivos vinculados que pueden ser reducidos a dos realmente, a los propios de
las formas genéricas de atentar contra la libertad, que es el constreñimiento mediante fuerza e intimidación. Eso ya está archiestudiado por nosotros, ¿sí? Fuerzas son las coacciones o la vis absoluta, ¿sí? Es decir, estamos ante la situación en que el sujeto activo lo que hace es que le pega un palo en la cabeza para dejar a la víctima inconsciente y luego accederla carnalmente, o la somete físicamente por una llave y luego la amarra y la deja por un vencimiento mecánico muscular a merced del acceso carnal. Eso es fuerza, ¿sí? Lo que hemos dicho, acciones o vis absoluta. Pero también la intimidación, que no es nada más que la vis psicológica o amenazas. Bueno, si le digo a una persona, voy a matar a tu madre, a tu padre, a tu hijo, si no tienes trato carnal conmigo, o derechamente se le pone la pistola o en la cabeza a ella, o un cuchillo, etc. Estamos frente a una situación de intimidación. Y obviamente en ambos casos, tanto la coacción como la vis absoluta como la vis psicológica, vis relativa o vis psicológica, la fuerza y la intimidación siempre están en una relación de medio a fin, o sea, se utilizan con la finalidad de el acceso carnal. ¿Sí? Fuerzo a otro o intimido a otro para poder luego acceder a lo carnal. Yo creo que hasta ahí no hay ningún problema y estamos todos ya entendemos que esto son las formas genéricas de atentar contra la libertad mediante el constreñimiento, ¿sí? Pero ojo, acá nos aparece luego otras situaciones en las cuales realmente ya no estamos frente a la fuerza o ante la intimidación, sino que estamos frente a lo que son situaciones de situaciones de aprovechamiento o de prevalimiento de ciertas circunstancias que para todos los efectos el legislador entiende que no hay consentimiento sexual. Y eso es lo que aparece en el número 2 y el 3 de la violación. En el 2, cuando la víctima se haya privada de sentido, un caso, privación de sentido. Segundo caso, o cuando se aprovecha de su incapacidad para oponerse. Ahí tenemos otro caso. Y el tercero, cuando se abusa de la enajenación o trastorno mental de la víctima. Pues bien, todos estos casos ya no estamos frente a situaciones de fuerza o intimidación, sino que estamos frente a situaciones de prevalimiento o de aprovechamiento, la cual el sujeto activo, aprovechando que se da la circunstancia correspondiente, mantiene un trato carnal, obviamente sin o contra la voluntad de la persona, del sujeto pasivo. El primer caso es la privación de sentido, y obviamente la jurisprudencia y la doctrina ha entendido esto como doctrina mayoritaria por todas aquellas situaciones en las cuales estamos frente a estados de inconsciencia en el sentido más amplio de la palabra. Es decir, personas que están en situación de estado de inconsciencia por razones naturales, ya porque están durmiendo. ¿Sí? Ahí tenemos un ejemplo clásico de estado de inconsciencia naturalmente producido, sea porque el estado de inconsciencia haya sido producida por la propia persona o por tercero. Por ejemplo, el caso es producido por la propia persona, una persona que para dormir de mejor manera en el contexto de un tratamiento toma ciertas pastillas y bueno, por eso se duerme de forma más profunda, y aunque lo haya tomado él, y va a otra persona y ante esa situación, sabiendo que está en una situación de sueño profundo, la accede carnalmente, violación. O sea, porque un tercero le administra una sustancia que puso en estado de inconsciencia. Pensemos en una persona que está anestesiada en un hospital, y luego alguien va y, bueno, el sujeto anestesiado lo accede carnalmente. O en una situación en la cual, por distintas razones, la persona se desmayó, etc. Bueno, todos estos casos, en el sentido más amplio de privación de sentido, obviamente estamos ante un caso en que la persona no puede manifestar su consentimiento sexual,
de modo tal que el legislador presupone de que su consentimiento en la esfera de lo sexual es negativo. O sea, de alguna manera, lo que hace el legislador al castigar estas situaciones en las cuales no puede existir voluntad en cuanto a la autodeterminación de la esfera de lo sexual por parte del sujeto pasivo, lo que hace el legislador derechamente es decir, pues bien, el consentimiento es inexercible. Bien. Rápidamente las otras, para terminar, con esto termino la clase, denme por favor 5 minutos. Prevalerse de la incapacidad para oponerse. También, acá ya no estamos frente a una persona en la cual está en ese estado de inconsciencia, sino que está plenamente consciente, pero de alguna manera se encuentra, según la doctrina mayoritaria, reducida físicamente, y obviamente esta situación de estar reducida físicamente no ha sido causada por el sujeto activo, porque en el caso de que haya sido causada por el sujeto activo, probablemente estaríamos frente a una situación de fuerza o vis absoluta, o acciones dentro de el numeral 1 del 361. Es decir, pensemos que estamos, a ver, este es el caso de Sarah Connor en Terminator 2, si alguien vio la película. Discúlpenme la referencia es un tanto anticuada, pero me imagino que la han visto. Y en esa película, Sarah Connor está en un psiquiátrico, amarrada a razones psiquiátricas, amarrada con correas a la camilla, y uno de los paramédicos entra ahí en la noche y la somete a, bueno, en el caso de la película muestra solamente abusos sexuales, pero es plausible que también a lo mejor la sometía a situaciones de acceso carnal. Pues bien, ese caso está plenamente consciente la persona del sujeto activo, pero está reducida físicamente, ya ha sido amarrada o reducida físicamente por otro, sea por razones lícitas o ilícitas, da lo mismo eso, y el sujeto, aprovechándose de esta situación, va y obviamente la accede carnalmente, y obviamente si está reducida físicamente, está a merced de un abuso, de prevalerse esta situación para el acceso carnal, y el Código Penal esto lo castiga también como violación. Y finalmente, tenemos la situación de el prevalecerse de la enajenación o trastorno mental. Y acá es muy interesante esto, porque obviamente el legislador, y también lo hace la doctrina y la jurisprudencia lo ha entendido así, le reconoce libertad en la esfera de la autodeterminación sexual a las personas que están en situación de enajenación, ¿sí? O que tienen, y entendiendo por enajenación, alguna enfermedad de carácter mental. Y claramente en estos casos lo que se castiga es el aprovechamiento, ¿sí? Es que la persona se aproveche de esta situación como tal. Bueno, y finalmente tenemos otra situación que también es el abuso del trastorno mental, que hay que conectarla en este caso con la privación de sentido, porque realmente estamos frente a una situación que, sin estar privada del sentido, sí tiene afectadas sus condiciones cognitivas como tal. Y por lo mismo no está en condiciones de poder manifestar plenamente su voluntad en la esfera de lo sexual. Es importante tener presente para la praxis como tal que realmente la privación del sentido y el trastorno mental, que en este caso estamos frente a una situación de trastorno mental, pongámosle el apellido, que así lo ha entendido la jurisprudencia, transitorio, que es distinto a la privación de sentido cuando una persona está completamente en la lona. Esta persona en privación de sentido no responde de nada, mientras que esta persona con trastorno mental está afectada a sus capacidades cognitivas. Traen consigo que el que se aprovecha esta situación para perpetrar acceso carnal respecto de del sujeto pasivo comete el delito de violación. O sea, llevado a la praxis, si una pareja como tal de amigos están bebiendo y una de ellos queda en estado comatoso, es decir, completamente ebrio, el estado comatoso, el último estado de la ingesta de alcohol, completamente ebrio, muerto, lona, ¿sí? Bueno, y el otro amigo
no tan buen amigo, como vamos a ver ante esta situación, dice, bueno, acá está la mía, podemos tener chato carnal, lo penetro, sea un hombre o una mujer, violación. Por situación de prevalencia en privación de sentido. Pero si estamos frente a una situación en la cual estamos frente a una situación de trastorno mental, donde la persona no ha perdido plenamente la privación del sentido, pero sí está afectado mentalmente, por ejemplo, está ebrio, pero sin llegar al estado comatoso, pero sí en una situación en la cual está llegando probablemente a esa situación previa al estado comatoso, o sea, con pérdida de capacidades psicomotrices, etcétera, y acceso carnal, prevaliéndose o aprovechándose de esto, también es violación. Ojo, para efecto de este tipo penal. Bien, me pasé 5 minutos, discúlpenme. La próxima clase vamos a ver la conducta y el resultado y la antijudicial, y vamos a cerrar esto para ver la violación, el tipo grabado de la violación de menor de 14, y luego entrar al estupro. Si no tienen ninguna pregunta y no tienen ninguna duda, les agradezco su atención y su asistencia, y nos veríamos dentro de la próxima clase, que para estos efectos no va a poder ser mañana, porque tengo una reunión muy importante a propósito de una actividad de la universidad, que bueno, tengo que asistir telemáticamente de todas maneras. Así que la próxima clase la dejaríamos para el próximo, para la que corresponde después del día de mañana. Eso. Les agradezco nuevamente su atención, y nos vemos en la próxima clase. Que estén bien, hasta luego. Hasta luego, profesor, gracias. Luego, profesor.